Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos un nuevo mes y como no, pues con un nuevo tema que es el liberalismo y la libertad de conciencia. Vamos a ver cuánta influencia ha tenido este liberalismo que surgió de su revolución, ¿no? Y por qué la libertad de conciencia es muy importante. Recuerden que cuando hablamos de libertad estamos hablando de una libre expresión, de que nosotros podamos opinar sobre diferentes temas, si nos gustan o no, si nos ayudan o no. Entonces, esos son los diversos puntos de vista que nosotros podemos emitir a través de la libertad de conciencia. Pues, recordábamos que la iglesia era uno de las organizaciones que se encargaba de todo mientras existía un gobierno, pues no había un departamento que se encargue de educación, no había un departamento que se encargue de medicina, de lo que es salud, no, todo se encargaba de iglesia, pues no. A partir de este liberalismo empezó lo que era a separarse la religión y el Estado, pues la iglesia ya iba a encargarse a trabajar sobre sus funciones, mientras que el Estado también iba a crear sus propias funciones para crear un país libre y democrático, llamémoslo así. Pues, ¿no? La iglesia ya dejaba de censurar las publicaciones que se hacían al país, es decir, si habían criterios que emitían puntos de vista que a la iglesia no le parecía, pues iban a ser censurados. Hablamos de lo que es los medios de comunicación, ¿no? Periódicos, radio. También dentro de esto se separaba la iglesia del Estado, ya que iba a dejar de decidir qué libros se iban a utilizar en lo que es educación. Pues, nosotros vemos en nuestros libros, al menos de ciencias naturales, vemos lo que es la reproducción humana, vemos lo que es la reproducción sexual. Todos esos temas que hablan de nuestro cuerpo, pues eran omitidos por la iglesia. No permitía que exista una cultura donde el ser humano conozca su cuerpo. Entonces todo eso se encargaba la iglesia de escoger los temas que se iban a trabajar en las diferentes instituciones, en las diferentes escuelas que existían en aquel entonces. Entonces todos esos libros que habían dentro de las bibliotecas o que se iba a utilizar para la educación iban a ser temas exclusivamente escogidos por la iglesia. Entonces se crearon medios privados de comunicación que difundían la información y motivaban a la opinión pública. Esta iglesia creó sus medios de comunicación privados, donde los temas iban a ser religiosos y de sociedad, pero de sociedad religiosa. Entonces no había esa libre expresión de poder generar a un político, decir, bueno, no está cumpliendo con tal obra que él tenía dentro de sus propuestas políticas. Entonces usted no podía hacer comentarios porque en esa radio, en ese medio de comunicación, iban a ser censurados. Entonces, desde aquel entonces, los medios de comunicación comenzaron a surgir porque como ya se separó el Estado y la Iglesia, empezó ya todo esto en 1855 en Guayaquil a generar todo este tipo de ideas, de crear nuevas formas de comunicación, pues entonces generaron nuevas propuestas. Estas propuestas ya fueron plasmadas en Guayaquil en 1906, creando dos medios de comunicación, como lo es el diario El Comercio, en lo que es Guayaquil, y en Quito, diario El Día, que aquí los tenemos, los diferentes medios de comunicación. Fueron los dos primeros en que se crearon en lo que es nuestro país. Pero como el tiempo va avanzando, va generando nuevas noticias, creando nuevas formas de trabajo, entonces en 1921 Guayaquil ya creó su propio
periódico, también como el comercio, como lo es el diario El Universo, que nosotros hasta la actualidad, tanto lo que es diario El Comercio, El Universo, que otro más, el Telégrafo, Diario Extra, Diario Super, son muchos periódicos, muchos medios de comunicación escrita, podemos observar en la actualidad, pues, ¿no? Y hasta vemos que todavía circula lo que es Diario El Comercio, El Universo, y los otros medios también de comunicación que existían, que influyeron mucho en el siglo XX, fue, como les decía aquí, Diario El Telégrafo, que fue también creado para la comunicación y la prensa libre de expresión. También existía la radio y los teléfonos, que fueron medios de comunicación que influyeron mucho en la libre expresión de generar nosotros un tema para las diferentes opiniones que existan, pues, y cada uno de los diarios generaron más información a través de que crearon dentro de ellos revistas que también sean de forma educativa, científicas y tecnológicas, y hasta inclusive de la moda que nosotros actualmente observamos, ¿no? Y es lo que nosotros vemos en los cambios que ha generado todo esto. Y en la actualidad, las ciudades, cuando ya empezaron a modernizarse, a crear sus medios de comunicación, tanto en Guayaquil, Quito, generaron muchos estereotipos en lo que sus ciudades quisieron transformarlas, donde en Guayaquil crearon una dinámica social, donde ya existían restaurantes, lugares de arte, cafeterías, y su población fue creándose con personas de lugares aledaños, cercanos, que fueron llegando a Guayaquil y así fue poblándose. Lo mismo en Quito, que era un estereotipo. Quito tenía ese estereotipo de grandes ciudades, querer ser grandes ciudades con el uso exclusivamente de viviendas. Sus viviendas iban a ser habitadas por familias y iban a haber espacios de oficio, es decir, se iban a identificar los mercados, se iban a identificar las placitas y lugares de artesanos, ¿no? Y dentro de esto reinó lo que era la cultura y el arte. En aquel entonces triunfó lo que era el arte de Rubén Darío y el modernismo, donde ya habían plazas donde se podía observar los diferentes murales que se crean en la ciudad. Y también pudo reinar la generación decapitada en Ecuador, pues, ¿no? Rubén Darío fue a nivel de Latinoamérica, a nivel de los países americanos, y en Ecuador la generación decapitada. ¿Quiénes eran la generación decapitada? Eran un grupo de compositores que fallecieron alrededor de los 21 años. Entonces esa generación le llamaron la generación decapitada, que se dedicaban a lo que era el arte y la cultura. Entonces, chicos, así llegamos a nuestra aplicación, en donde vamos a trabajar con la página 181. En la página 181 con el numeral 1 y 2, donde nosotros vamos a... Ya sabemos cuáles son los medios de comunicación que aún siguen circulando, como el Diario Extra, el Telégrafo, el Universo, el Comercio, el Super. Esos son los medios de prensa escrita que aún siguen vigentes, ¿no? Y en la segunda dice, comenta por qué la libertad de conciencia es un derecho de las personas y cómo derecho permite construir una sociedad libre, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar y luego a subirlo en la pestañita que va a estar creada como el liberalismo y la libertad de conciencia. Pero tengan un bonito día, nos vemos en nuestra nuevo horario de clase Zoom y se me cuidan, chicos.